muchas gracias a la Universidad de las Peruanas, a los organizadores de este evento tan importante en estos momentos actuales en el país y en el mundo. El rol del criminólogo en la sociedad. ¿Qué hacer frente a toda la criminalidad mundial de los 5 continentes de nuestro país, desde la historia misma de la formación, de la aparición del hombre, de Caín y Abel hasta hoy? ¿Qué hemos hecho para combatir la criminalidad? Esa es la tarea que vamos a explicar someramente. Pero para eso, indudablemente, como decía el doctor Hijante, la delincuencia se ha organizado de 1000 maneras. Y los hombres de leyes, los abogados, los jueces, los fiscales, el Poder Judicial, el Ministerio Público de este país y de todos los países del mundo, no pueden ni siquiera terminar con el tráfico de drogas, menos con el terrorismo, menos con los asaltos y robos y los homicidios. Tenemos entonces que preparar un equipo de profesionales para combatir esta criminalidad bien organizada. ¿Y quién va a tener que hacer eso? Tiene que hacerlo un profesional especialista, debidamente formado en una universidad o institutos con experiencias prácticas y teóricas a fin de combatir esta criminalidad. En nuestro país, en San Marcos y en las otras universidades, la criminología, que antes tenía un nivel mediano, ahora tiene un nivel bajo. Porque el curso de criminología, por ejemplo, que yo tuve la suerte de recibir del profesor Eduardo Mimbera de los Santos en San Marcos, que era un curso obligatorio, al igual que el curso de ciencia penitenciaria, hoy día en San Marcos y en muchas universidades es un curso no obligatorio, un curso electivo, que el alumno que quiere lo elige, al que no quiere no lo elige. Y no lo va a elegir porque lógicamente el curso de Derecho Penal, de Procesal Penal, de Legislación Penitenciaria, le van a dar más importancia. Pero como ya lo dijo el maestro Hijante, demostrado está en la realidad estadística criminal delincuencial que la crisis del derecho penal, la crisis del derecho procesal penal, es a nivel mundial y lógicamente a nivel de nuestro país. Si no, veamos todos los días, cuando uno prende su radio, cuando uno prende su televisor, todos los días, lo primero que encontramos son noticias de delincuencia, noticias de crímenes atroces. Nunca de un acto como este, por ejemplo, de un acto cultural, científico, de este y otras especialidades. Todo es crímenes, todo es baile, cosas secundarias con relación a lo que debe ser las noticias en un país en su desarrollo como el nuestro. Decía entonces que tienen que formarse criminólogos profesionales, que al igual que un biólogo que estudia 5 años, que al igual que un psicólogo que estudia 5 años, que al igual que un abogado que estudia 6 o 7 años como antes, debe formarse un criminólogo por lo menos en 5 años, en todas las universidades públicas y privadas del país y del mundo, porque el crimen es a nivel mundial. Esto nosotros tuvimos que proponerlo, porque en el año 70 creamos el Círculo Criminológico Peruano a nivel estudiantil de todas las universidades peruanas. Creamos un grupo de estudiantes, el Círculo Criminológico, y nos abocamos a estudiar la realidad delincuencial peruana en todo el país y en algunos países vecinos. Y como consecuencia de ese estudio elaboramos nuestra tesis para graduarnos de abogado, todos los que formábamos este círculo de estudios. Después formamos el Colegio Criminológico en 1972, el Colegio Criminológico Peruano, que siguió esa línea. Y desde esa época, de 1972, planteamos a los diferentes gobiernos del Perú que se formen los criminólogos profesionales con una facultad de criminología
donde estudian biología, psicología, antropología, fisiología, medicina legal, psiquiatría forense, todas las ramas vinculadas a conocer al hombre delincuente, al hombre antisocial, al hombre criminal. Pero como dijo alguien por ahí, a los inteligentes no nos hacen caso. Y nunca se ha creado en el país una facultad de criminología. Y nunca nadie en el Perú tiene un título de criminólogo. ¿Por qué? No hay. Habrá estudios de posgrados en criminología, en ciencias penales. Pero una cosa es la ciencia penal y otra cosa es la ciencia criminológica. No hay. Como si hay recientemente en España y otros países de Europa, hace 5, 7, 8 años. Y ahí sí hay facultades de criminología, donde los egresados salen con el título de criminólogo profesional. Aquí en el país tenemos muchos profesionales en diferentes campos. Pero ese campo más importante, como es conocer al hombre delincuente en su integridad física, biológica, funcional, fisiológica, moral, etc., no lo tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es formar en el país a los criminólogos profesionales para que en forma científica podamos combatir la criminalidad fundamentalmente en su prevención. Y es que este problema no es un problema solamente pues, del criminólogo, es un problema nacional, es un problema estatal. Tienen que desarrollarse políticas. La política económica es la política que está nivelando a ricos y pobres en un mismo nivel. Eso tendríamos que ver si es cierto o no. Porque el mejor espejo es la realidad delincuencial peruana. Muchos estudiantes no tienen el privilegio que tienen ustedes de llegar a una universidad pública o privada. La gran mayoría se queda en primaria y secundaria. Ahora recién se está dando un poquito de interés a la instrucción secundaria, remodelando los colegios secundarios, como lo está haciendo el gobierno. Eso está bien, pero eso hay que hacerlo de forma general, porque si no hay educación, más delincuencia habrá. Si no hay políticas de salud que nutran al niño, que lo formen integralmente en su salud, pues fácil va a ser presa de un delito, de la delincuencia en general. Entonces tiene que haber políticas estatales, políticas sociales, políticas educativas, políticas culturales, políticas científicas para combatir el germen de la delincuencia. La delincuencia está en la pobreza falta de cultura, de educación, en la pobreza física. Un hombre escuálido, una mujer escuálida, es, así como es víctima de cualquier enfermedad, también es víctima de cualquier factor exógeno o endógeno que lo lleva a la delincuencia. Si no, vean, porque la criminología no solamente estudia la delincuencia, la criminología estudia, como dice el maestro Solís Espinosa, el alcoholismo, que no es delito, la prostitución, que no es delito, el consumo de drogas, que no es delito. ¿No? Todos esos factores que hacen que estas personas cometan esas conductas es producto de las políticas estatales. Y es que cuando un Estado como el nuestro da preferencia a un capital extranjero y no al nacional, cuando un país como el nuestro ata de pies y manos al propio Estado para que no haga empresas y da preferencia a empresas extranjeras y se llevan el oro y se llevan todo, entonces, ¿cómo es que la economía mal distribuida entre todos los peruanos va a hacer que todos seamos santos y no cometamos delitos? Que ustedes ven los secuestros, ¿por qué cosa es? Por dinero. Los robos, ¿por qué cosa es? Por dinero. Este robo que se ha este crimen del holandés, ¿por qué es? Por robar $5.000, también dicen por ahí. Entonces, todo eso tiene que ser evitado con las políticas del Estado. Es el Estado el que tiene que preocuparse por todas estas políticas. Porque de lo contrario, como dice el doctor Ijate, un Estado que se le preocupa de eso, que no le interesa en formar un equipo de profesionales, pues jamás va a poder combatir. Porque efectivamente en el proceso penal
No existe lo que nosotros proponíamos ya en nuestra tesis, que haya un peritaje criminológico. Hay un peritaje balístico, hay un peritaje social, psiquiátrico, psicológico, pero no hay un peritaje integral que sea criminológico, que diga al juez, diga al fiscal, esta personalidad es la que ha cometido este delito. Bueno, ustedes analicen el Código Procesal Penal, ni el nuevo ni el antiguo. Y es que no se trata de hacer reformas del Código Procesal Penal, del Código Penal, de la legislación penitenciaria, cuando no se hace el cambio básico que es la estructura económica de la sociedad sobre la cual está el derecho, la justicia, que es una superestructura. Y es que tenemos que ser sinceros. ¿Estamos nosotros viviendo realmente en un Estado de Derecho, como lo dice el Congreso, como lo dice el Poder Judicial, como lo dice el Ministerio Público, como lo dice el Tribunal Constitucional? ¿Estamos viviendo en un Estado de Derecho cuando vivimos bajo una Constitución de 1993, dado por un gobierno de facto? Con una Constitución de facto podemos estar viviendo un Estado de Derecho. No, estamos viviendo en un Estado de hecho, que hay que cambiarlo por un Estado de Derecho justo, de otro tipo. ¿Y qué hay que hacer para eso? Pues hay que cambiar la Constitución, pero no basta cambiar la Constitución, hay que cambiar esta estructura económica del país por otra más beneficiosa para toda la población peruana. Y cuando eso suceda, cambiar la estructura económica, cambiaremos la superestructura jurídica y esta justicia social, esta justicia tiene que ser una justicia, como decimos nosotros, una justicia basada en la criminología, o sea, una justicia criminológica, que se basa a su vez en una justicia social justa. Porque de lo contrario vamos a seguir viviendo en una justicia penalista, que es pura represión, procesalista, que no se basa en la criminología, sino en las leyes procesales nada más. Todo lo que está haciendo el gobierno, cambiar en todo el país el sistema procesal penal peruano, no está dando ningún resultado porque lo aplican por Tacna, lo aplican por Tumbes, pero en Lima no lo aplican. Entonces, pero aún cuando lo apliquen en Lima, la delincuencia sigue avanzando y arrollando a todos estos sistemas penales, procesales penales, penitenciarios, porque no se va al fondo de los asuntos. Al fondo del asunto es estudiar los factores endógenos y exógenos que hacen que los delincuentes, que la delincuencia se cometa. Pero si el Estado peruano no hace nada en crear institutos de criminología, y propongo yo acá a los estudiantes de esta Facultad de Derecho que formen como los que han estado en ICA, ya las peruanas también, ahora hace 15 días en una Convención Nacional de Criminología y Derecho Penal, donde sí pudo ir el maestro Rimbela hace 15 días. Ellos están formando círculos de criminología y de derecho penal en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, en Malas Peruanas, en San Juan Bautista, y van a hacer otros eventos en otros departamentos. Así también ustedes acá, organicen un círculo de criminología. La Sociedad Peruana de Criminología los va a apoyar. Y para eso está acá nuestra secretaria general, la doctora Tadeo, que al final puede inscribirlos a ustedes para que se vayan conociendo. A nosotros que ya tenemos más años en esta profesión, podamos asesorarlo, ayudarlo. De vez en cuando podríamos venir también acá a conversar, dialogar en debates, en seminarios, porque eso es lo importante. Hay alumnos aquí, me imagino, muy inteligentes que pueden tener ideas mejores que nosotros y podamos cristalizar pronto acá un instituto de criminología en la Facultad de Derecho de esta universidad, como lo teníamos en San Marcos únicamente, y que ahora tampoco existe. Ahí se formó Guillermo Olivera Díaz, ahí se formó Alejandro Solís Espinosa, ahí se formó Infante del Mando, ahí me formé y muchos otros. Pero lamentablemente, como no tiene apoyo la criminología, pues los colegas que están por ahí, medio perdidos. Y eso no queremos que pase con ustedes. Ustedes, más que penalistas, más que procesalistas,
deben estudiar más esta carrera y propiciar, exigir al gobierno que se formen criminólogos profesionales para que puedan asesorar a los jueces, a los fiscales, a la policía, al Ministerio Público, porque todos los que están ahí conocen ligeramente la criminología. Incluso algunos se confunden que la criminología es lo mismo que criminalística. Y eso no puede ser. Señores, dejo este mensaje a fin de que, si tienen a bien, lo cojan los estudiantes y podamos continuar debatiendo este tema. Muchas gracias. Vamos a empezar nuestra jornada de criminalística dándole unos minutos que deben estar presentes los dos peritos que nos está enviando el Ministerio Público. Mientras tanto, vamos a exponer el tema que me corresponde en la presente conferencia, que es la criminalística en el nuevo Código Procesal Penal. Ya, bueno, antes de, para podernos ubicar rápidamente en nuestro tema, vamos a ver una casuística que tenemos hace pocos días, que ha sido objeto de divulgación a nivel nacional e internacional. Tenemos pues el caso del holandés que ha cometido un crimen acá en el Perú. Ahora resulta que la criminalística es papel de la criminalística identificar al asesino. Y es papel también de la criminología ver cuál es el aporte, qué es lo que está pasando con este criminal. Probablemente el delincuente, el probable asesino dice que él no es, que no tiene culpa, que no sabe nada, y así es como cualquiera se va a negar. Estamos hablando de un asesino en serie que tiene la práctica de cometer este delito y quedar impune. Entonces, la criminalística es función importante de poder establecer que él es. Es cierto que ya negó que no ha sido, pero sin embargo, tiene que la criminalística ver sus pruebas. Dentro de ellas habrán quedado huellas digitales puestas ahí. Probablemente el video van a ver los expertos en criminalística para establecer de que efectivamente corresponde a su identidad. Asimismo, como en la exposición anterior, los criminólogos decían, a ver, ¿qué ha pasado con este criminal? ¿Dónde está su problema? ¿Será su problema psicológico, su problema social que haya tenido, sus problemas de nacer? ¿Habrá sido golpeado de niño? ¿Habrá tenido una madre alcohólica o drogada? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué en la sociedad nos ha arrojado este tipo de delincuentes? Entonces, eso es lo que debe establecer la criminología y la criminalística, encontrar las pruebas para poderlo procesar y finalmente condenar. Acá hay una tarea muy delicada del tema de hoy de la criminalística. Bajo este preámbulo vamos a entrar al nuevo Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 950, que entra en vigencia o ya entró en vigencia el 1 de junio del 2006 en Huaura y en vigencia el 1 de julio del 2013 acá en Lima. Ya hubiera entrado en vigencia en el 2010, que era el día que debió entrar en vigencia acá en Lima, pero sin embargo lo han postergado hasta el 2013. El código actual, el código que tenemos ahora, es un código netamente inquisitivo. Inquisitivo pues viene desde la Santa Inquisición, que lo trajeron los españoles, y ese modelo todavía nos sigue acompañando hasta la fecha. Con el nuevo Código Procesal estamos entrando a un nuevo sistema, a un sistema acusatorio, un sistema más equilibrado, más justo, donde las pruebas controversiales puedan actuarse como corresponde. ¿Por qué es urgente y necesario este nuevo Código Procesal Penal? En principio, la ciencia, las costumbres han evolucionado y junto con eso la globalización ha evolucionado de tal forma que ante esta globalización aparecen nuevas organizaciones de criminalidad organizada. Y frente a esa criminalidad nosotros nos hemos quedado porque recién estamos intentando aplicar necesariamente nuestro Código Procesal Penal del 2013. O sea, la criminalidad organizada nos lleva muchos años ya. Este nuevo Código Procesal en toda América Latina ya está en vigencia. Solamente
Nosotros somos los que todavía no estamos entrando. El nuevo Código Procesal es un código al sistema de Common Law, al sistema americano, ¿cierto? Un juicio más oralizado, donde puedan participar las partes en este tipo de procesos, no como ahora que se lleva un poco más un proceso a escondidas, situación que no contempla este nuevo Código Procesal. Para ubicarnos rápidamente, el nuevo Código Procesal Penal tiene la etapa de investigación preparatoria, intermedia y juzgamiento. Le he puesto una flechita aquí en la etapa de investigación preparatoria porque la tiene a cargo el Ministerio Público y una flechita acá en el juez. ¿Por qué? Porque aquí en la etapa preparatoria va a estar la función de la criminología. Aquí nos corresponde a nosotros investigar y llegar a la obtención de las pruebas. Acá en el juez, en la etapa del juzgamiento, que está a cargo del juez, también nos corresponde porque nos van a llamar como criminalística para poder determinar la responsabilidad o no final en la sentencia. Aquí estamos viendo, vamos a ver el papel del campo de la criminalística en cada uno de los campos. ¿Qué es la criminalística? El objetivo y la finalidad. El objetivo de la criminalística es descubrir científicamente al delincuente e investigar el delito. ¿A qué le llamamos científicamente? O sea, vamos a necesitar de todas maneras de la ciencia para poder descubrir al delincuente y el delito a través de las pruebas que se van a actuar dentro de la investigación. Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad de la criminalística? Llegar a la verdad de los hechos a través del estudio científico. Ese estudio científico lo vamos a ver más adelante para podernos plasmar y ubicar rápidamente en esta investigación. Entrando ya al nuevo Código Procesal, el artículo 321, acá viene el trabajo ya del técnico criminalística y el trabajo de la policía. Acá quiero hacer una diferencia. En la investigación científica está conformado por personal de peritos y acá en las pesquisas por apoyo del personal policial que va en apoyo. Dentro, acá en la diapositiva podemos ver a los peritos y a la derecha el personal policial. Los campos de la acción de la criminalística. La criminalística tiene tres campos de acción: en la escena del crimen, en el laboratorio y en la identificación. ¿Cuál será la criminalística en el campo o en la escena del crimen? No nos vamos a detener mucho porque tenemos nuestros honorables invitados que se van a desplazar o nos van a explicar este tema. Ahí tenemos la primera parte de la escena del crimen. En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar en el laboratorio? Que es el trabajo de la segunda parte de la criminalística, que los indicios y evidencias encontradas en la escena del crimen vamos a tener que convertirlas en pruebas periciales y que van a formar parte de la investigación que haga en esta etapa preparatoria. En caso del delito, vamos a tener que identificar al autor. Acá en el caso que hablábamos, vamos a identificar si efectivamente este es el autor del hecho o del acto criminal que se está investigando. Para que la criminalística pueda cumplir definitivamente con todas las funciones que le han encomendado, se apoya de las diversas ciencias auxiliares. Otros le llaman solamente ciencias auxiliares, pero acá le vamos a indicar como ciencias auxiliares la fotografía, traumatología, antropología, balística, dactiloscopía, etcétera, etcétera. Son todas estas ciencias auxiliares que van a ayudar a que la criminalística cumpla con su papel de identificación científica. Acá nosotros también podemos ver a los peritos de cada una de las áreas que van a estar a cargo de la investigación en la escena del crimen. Los balísticos, los mecánicos, los químicos, los documentales, los odontológicos y los fotográficos, etcétera, etcétera, que son los que corresponden a las ciencias auxiliares. Cada ciencia auxiliar que hemos visto en la diapositiva anterior le corresponde un perito en esa área. Y perito es la persona que es especializada en esa área. Cualquiera no es perito. Cuando en el nuevo Código Procesal Penal, cuando el fiscal toma conocimiento de un hecho delictivo, ya sea por denuncia verbal o escrita, por la prensa, por algún medio que sea,
tiene las dos primeras sanciones de las primeras diligencias preparatorias con la finalidad de ¿qué? De empezar las primeras pesquisas, las primeras investigaciones que definitivamente son inaplazables. Por ejemplo, en el caso que tenemos de la anterior, de la casuística, estando la señorita ahí en el hotel antes de hacer el levantamiento del cadáver, se han tenido que levantar todas las pruebas o indicios, perdón, los indicios y evidencias que hay ahí en la escena del crimen. ¿Por qué? Porque una vez que ya se levante el cadáver, el dueño del hotel va a tener que hacer limpieza, van a tener que mover al cadáver y después ya no se va a poder. Una vez que ya lo han enterrado, ya no podemos hacer pruebas que en ese momento urgen hacerlas. El fiscal debió o probablemente ya ordenó cada una de esas pruebas para que sirvan en la investigación que continúa en la parte de su acusación y para que sean válidas en el juicio. Esta es la parte más sustancial de la criminalística en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuál es en la investigación preparatoria los elementos de convicción? ¿Y cuáles serán esos elementos de convicción? Ustedes, próximos abogados, van a trabajar con este nuevo Código Procesal, porque el 2013 ya está en vigencia. Este va a ser su trabajo permanente, lo que nos vamos a abrazar el derecho penal. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos de convicción? Todos los elementos de convicción tienen que ser encontrados por la criminalística, por cada uno de las ciencias auxiliares, cada uno de los peritos van a tener que trabajar en cada uno de los indicios y evidencias y convertirlos en pruebas para poderlos ofrecer en el acto oral, ¿cierto? Entonces, dentro de esa convicción van a tener que lidiar con problemas acá de delincuencia organizada, ya sea de lavado de dinero, ya sea de drogas o ya sea de terrorismo y ya sea otro tipo de delitos, como lo decían los depositarios anteriores, que hasta ahora no podemos solucionar estos problemas. Entonces, con la capacitación permanente de los peritos vamos a querer lograr esta parte, ¿no? O sea, en la investigación preparatoria, los expertos asesores que debe contar el Ministerio Público son los de criminalística y dentro de criminalística los peritos. Entonces necesitamos que esos peritos estén debidamente capacitados. En la investigación del delito, como decía anteriormente, a cargo del Ministerio Público es obtener los elementos de convicción. ¿Y dónde se van a obtener esos elementos de convicción? ¿Dónde necesariamente y obligatoriamente la criminalística nos va a dar esos elementos de convicción? Y esos elementos de convicción, muchos de ellos se van a encontrar en los laboratorios, que es la parte de los campos de la criminalística. Muchos de todos estos actos de convicción están ahí en los laboratorios, ahí deben salir con el informe final que haga la criminalística. Dentro de otro aspecto importante que es objeto de este nuevo código es la cadena de custodia. La cadena de custodia está a cargo del Ministerio Público, porque es en esta etapa que está trabajando el Ministerio Público. Con el nuevo código actual, el juez es el encargado. Ahora de taquito se la han pasado al Ministerio Público y es función ahora del Ministerio Público, que no está preparado para este tipo de investigaciones, va a tener que empezar a prepararse. Y más aún, como decían los expositores, el curso de criminalística se lleva como un curso opcional. En una universidad ya ni se lleva. Entonces, imagínense si ya no lo llevamos, entonces, ¿cómo es que nuestros abogados, nuestros fiscales y jueces van a tratar de entender el rol, pues, de la criminalística? Cuando pasamos a la cadena de custodia, una vez que en la escena del crimen encontremos en este caso drogas, vamos a tener que, como está acá la cadena, no encadenarla, sino lo que vamos a tener acá es asegurar y movilizar ese recojo, ese manejo, para que no se altere en el camino. Tenemos muchos problemas que se decomisan droga y llega al Ministerio Público, llega harina, llega combinada. Entonces, ¿por qué? Porque la cadena de custodia no ha sido debidamente llevada. Esa cadena de custodia, si no es debidamente protegida, llevada, si llega al laboratorio, llega adulterada, no va a servir, pues, como un elemento de prueba, porque
porque ahora con el nuevo código todos los actos van a entrar contradictorio. ¿Qué quiere decir contradictorio? Cada indicio, evidencia que llega, los abogados tenemos la oportunidad de decir que esa prueba o esa evidencia está mal, ha habido un mal recojo, no está bien etiquetada, no está bien rotulada, entonces podemos objetar o contradecir esos indicios y evidencias y probablemente no se va a llegar a una correcta administración de justicia. Por eso que urge que la cadena de custodia sea como corresponde. ¿Y cómo será como corresponde? ¿No? De acuerdo a los formatos y rótulas que está el Ministerio Público, ya los ha emitido, deben llenarse como está establecido y como está normado. En este caso, por ejemplo, tendríamos que hacer un buen rótulo de cada uno de los indicios y evidencias, dando modelos de rótulo, y dentro del registro, dentro del formato, se tienen que poner todos los detalles que corresponden. Entonces necesitamos que estos detalles sean debidamente registrados para no ser objeto de observación y que no sea vulnerado pues como parte de la importancia de la cadena de custodia. Asimismo también tenemos algunas partes que el código nos dice, hay unas pruebas especiales. Estas pruebas especiales van a ser en el levantamiento de cadáver. Como decía anteriormente, para hacer el levantamiento del cadáver tiene que haber, cuando hay un muerto o un fallecido por accidente o por lo que sea, hay que hacer el levantamiento de cadáver y todos no entran pues a un examen minucioso, entran al examen minucioso todos aquellos que la muerte haya generado sospecha, ¿no? Para que en el momento de que se hace la necropsia puedan hacerse las muestras como corresponde. Todos los que van a necropsia no van a pasar por todas las pruebas porque las pruebas son muy costosas. Si nosotros vamos a una prueba de ADN, sigue siendo muy costosa, y otro tipo de pruebas. Entonces es necesario que alguna de estas pruebas, cuando haya muerte sospechosa, sí tiene que hacerse como corresponde a las normas. Asimismo también para la identificación de las personas, en el caso cuando fallece nos ponen NN, entonces necesitamos que esa identificación sea correcta. Así también para la inhumación, cuando tengan que demorar más días en la investigación. Así también vamos a ver otra de las cosas importantes que dice nuestro código de la necropsia. Esta necropsia, como decía anteriormente, para determinar la causa de la muerte, pero dentro de la causa de la muerte cuando se trata de un delito. Así también ha contemplado el caso de embalsamiento, cuando hay una muerte sospechosa, los indicios de envenenamiento, parte que se debe tratar de este indicio de envenenamiento, y materia de objeto de pericias que van a servir para el debate oral. Con el nuevo Código Procesal Penal, algunas pruebas que se van o indicios o evidencias que se actúan en la etapa investigatoria, no todos van a pasar al juicio oral, solamente van a pasar algunas que hayan calificado y sean evaluadas y sean aprobadas. También ve parte de la criminalística las lesiones corporales por agresión sexual, y en caso de abortos, cuando en ambos casos se sospeche que se hayan cometido crímenes o sean objeto de investigación. Hay actos especiales también que tenemos que investigar en el caso de problemas de drogas, en caso de las mismas materias para fabricar drogas. Todos los peritos, todos los abogados, fiscales y jueces no estamos en condiciones de determinar si efectivamente qué tipo de droga es. Entonces, para eso la criminalística tiene su trabajo acá de hacer esta investigación especial. Entonces, ahí queda solamente la prueba documental que actuada en la etapa preparatoria va a pasar al debate oral, va a pasar a juicio oral. En la flechita inicial que les dije, en las pruebas documentales y pruebas periciales que han sido aprobadas en la etapa preparatoria y en la etapa acusatoria son las que van a pasar al acto oral, y esas van a tener que ir, los peritos van a tener que ir y explicarlas en el juicio, en el acto oral, explicarlas dentro de
lo que contiene la especialidad que el abogado ni los jueces y fiscales no estamos capacitados para entenderla. Esas pruebas materiales, esas pruebas documentales, esos dictámenes periciales son aquellos que van a pasar al acto oral para que sean evaluados y haya un correcto enjuiciamiento, una correcta sentencia. Señores, en conclusión, es tarea muy importante de nosotros, los estudiantes y después los profesores, los futuros fiscales y abogados, tener el criterio de la importancia que corresponde a la criminalística, más aún en la etapa de la identificación, en la etapa del laboratorio. Tenemos que no dejarle trabajo a los peritos, sino tenemos que conocer parte de cómo funciona cada una de las áreas para poder entender, para poder hacer una investigación y poder hacer las observaciones del caso. Muchas gracias.